Muy bien, empezamos con la mesa política. Tenemos a Marcelo von Schmeling, del Partido Justicialista. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Bien? Cristian Castillo, del Frente de Izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Martín Siracusa, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad. Una semana... ¿Cómo va? Bien. Una Distintos semana... representantes, además, por suerte, distintos bien partidos balanceada la políticos. mesa, sí. Sí, hay gente que no le gusta el pluralismo, le gusta escuchar Sí. una sola voz, pero bueno, Tal cual. la verdad que hay que escuchar a todos. Sobre Ya. todo en este momento, ¿no? Sobre Sí. todo en este momento. ¿Por qué Macri lanzó estos 10 puntos? Vos que perteneces a ese espectro Porque político. creo que es muy importante este año hacer una diferenciación entre aquellos sectores políticos que apoyan la gobernabilidad y aquellos sectores políticos que están del lado de los mismos que en su momento no dejaron terminar su mandato Alfonsín, no dejaron terminar su mandato Frondizi. Digamos, creo que está bueno hacer una diferenciación en ese sentido. Creo que necesitamos políticas de Estado referidas a lo que tiene que ver con el crecimiento, con el uso responsable del Banco Central, el uso responsable del ANSES, y creo que tiene que ver con esto el acuerdo de 10 puntos que propició el presidente y que tuvo buena recepción. ¿Qué les pareció el acuerdo? No, yo creo que tiene... Bueno, fue un acuerdo todavía. El objetivo es frenar una situación de derrumbe que el gobierno venía teniendo en dos frentes centrales. Uno, que se le estaba yendo tropa propia, que hay que ver si la contiene o no, y el problema financiero, ¿no? Donde los propios que Macri benefició con su política son los que lo estaba de alguna manera socavando todo el tiempo con, digamos, las corridas financieras. Ahora, tuvo un apoyo de parte de Trump y del FMI, que ha dicho que estamos rifando las reservas del Banco Central para que los especuladores se las sigan llevando día a día, con un agravante que es que el Banco Central ahora no dice cuánto va a poner de reserva todos los días, lo cual es peligrosísimo. No nos olvidemos, con Sturzenegger se fueron más de 15.000 millones, unos 10.000 millones con Caputo, que se hizo para esto, que ahora presentan como gran conquista, pero lo cierto es que más allá de estos manotazos ahogados que da el gobierno, dejan una situación de subordinación al FMI que bueno, va a ser muy crítica en todo el tiempo que se viene, ¿no? O sea, hay dos escenarios, que uno que es que la crisis se agrava ante el proceso electoral, otro que se llega de alguna forma al proceso electoral, pero cualquiera sean esas dos situaciones, digamos, la dependencia del fondo es insostenible, ¿no? Y por eso nosotros de la izquierda decimos con claridad que si no se rompe con el fondo no hay destino. Recuerdo datos, 160.000 millones de dólares que vamos a tener que pagar en 4 años, 60.000 millones, 40.000 millones por año en los próximos 4, son impagables absolutamente, salvo que querramos ver la decadencia infinita, ¿no? Marcelo, los países que siguieron estos programas del fondo terminaron todos en la ruina. Grecia cayeron las jubilaciones a la mitad. Ese es el destino para Argentina. A ver, en cualquier caso estamos hablando de una debacle del gobierno importantísima, ¿no? Digo, no están propiciando un debate de unidad nacional en una situación donde ustedes ponían ahí, hay algunos editorialistas de que tratan de hacer un paralelismo con esto y el pacto de la Moncloa, una ridiculez por donde se la mire. España venía de 40 años de dictadura, era una situación realmente iniciática. Nosotros venimos de más de 30 años de democracia y venimos de casi 3 años y medio de un gobierno que no solamente faltó a su palabra, sino que estafó al pueblo argentino desde la A hasta la Z. No hace falta recordar, ya hemos recordado en este piso mismo, cuáles fueron las promesas de este gobierno y cuáles fueron las cosas que dijeron y se deshicieron durante todos estos años. Hoy tenemos una situación política crítica, ¿sí?, donde la única forma de solucionarlo es que cambie este gobierno. No hay ninguna posibilidad. Este gobierno tiene que cambiar. Recién estaban diciendo los representantes del oficialismo en la mesa que esto le hacía recordar a los momentos en que no terminaban los gobiernos y hacía una comparación entre Frondizi, no sé cuál, y en qué momento. Recuerdo un Frondizi que gobernó... Recuerdo un Frondizi que gobernó con el peronismo proscripto, ¿no es cierto? Así como Unilia que gobernó con el peronismo proscripto. Digo, estamos hablando de una situación que no tiene de ninguna manera punto de comparación. Hace más de 30 años que la democracia en la Argentina está tratando de desarrollar planes políticos que integren a la población, que lleven adelante un desarrollo de nuestros recursos, un desarrollo de nuestra industria interna, un desarrollo de una economía popular. Y en estos 3 últimos años y medio hemos visto que todo eso, ¿sí?, después de una gran mentira, después de una gran estafa, después de haber dicho públicamente en todos los canales de televisión y en el propio debate otra cosa, este gobierno deshizo. Entonces, estamos discutiendo no
la posibilidad de sacar al país. Si tenemos que discutir algo, es cómo desandar las políticas de este gobierno. Si el gobierno propone desandar estas políticas, el peronismo naturalmente va a acompañar. No hay ninguna posibilidad de que alguien que se diga representante del peronismo se siente a esta mesa con estos 10 puntos que son inverosímiles, no se pueden pactar de ninguna manera nada. Hay que desandar el 100% de las políticas que desarrolló el gobierno en los últimos 3 años y medio. A mí me parece que cuando Lavagna, en el gobierno de Duhalde y Néstor Kirchner, fue al FMI, que fue lo primero que hizo, y juntó a los gobernadores para tratar de generar equilibrio fiscal y buenas condiciones, el peronismo dijo que eso estaba bien. Después pasaron 12 años de desfalco, en donde el equilibrio fiscal, bueno, obviamente se comieron, digamos, los recursos de la soja, todo el superávit que hubo en un momento se fue diluyendo con malas políticas. Cuando nosotros llamamos al equilibrio fiscal de las provincias, cuando nosotros nos sentamos a negociar con el Fondo Monetario Internacional para poder cubrir un déficit, que es un déficit que viene de hace 100 años en la Argentina. Esto no es una cuestión ni de ahora ni del gobierno anterior. Hace 100 años que los gobiernos en Argentina gastan más de lo que pueden gastar y cualquiera en su casa no podría hacerlo. Entonces cuando lo hacemos nosotros es una debacle y somos... como se dice, imperialistas y toda la cosa, antipatria. Entonces a mí me parece que lo que hay acá es que en estos años, si vos te parás en 2015, que es un poco lo que decía Castillo recién, en 2015, en diciembre, las reservas que había en el Banco Central eran 25.000 millones de dólares. Hoy hay 68.000 millones de dólares en el Banco Central de reservas. O sea que ese razonamiento de que a lo largo de este tiempo nos fuimos quedando sin reservas no se da en la realidad, no se da. Y después, por otro lado, a mí me parece que cuando plantean que nosotros de alguna manera hicimos una estafa a lo que prometimos o a lo que planteamos, eso no es así. Nosotros dijimos que nos íbamos a enfrentar al narcotráfico y lo hicimos, y lo estamos haciendo con muy buenos resultados. Dijimos que íbamos a bajar la inflación. Tenemos muchas dificultades, pero vamos a bajar la inflación, porque estamos haciendo lo que hicieron todos los países del mundo, que tardaron años en bajar la inflación, pero hicieron esto, hicieron, digamos, un gasto responsable de parte del Estado, y además hicieron que el Banco Central deje de financiar al gobierno con una maquinita imprimiendo billetes. No nos acompaña mucho Rusia, el electorado, ¿no? Son 7 lo hizo elecciones Israel, consecutivas que Colombia, el oficialismo está Chile. perdiendo. Entonces, si la salida es este fuego de artificio, lastimosamente, para el sufrir de nuestro pueblo, esto va a seguir siendo así. La única situación de esperanza que tiene hoy la Argentina, por lo cual esto no se convierte en un desorden generalizado, es la posibilidad de que vuelva el peronismo al poder, que vuelva el peronismo al gobierno, que Cristina Fernández vuelva a ser presidenta. Esto está claro, pero no está claro para mí ni siquiera para los analistas, está claro para la gente que vota todos los días. Hagamos un recorrido, ¿sí?, por cada una de las elecciones que se dieron en este país. ¿Qué ha pasado de 2017 a esta parte? ¿Qué sucedió? Efectivamente, nosotros perdimos las elecciones del 2015 frente a alguien que mintió a la población. La perdimos por 2 puntos, por nada. No discutimos, dejamos que gobiernen. Llevaron adelante una política absolutamente distinta a la que le dijeron a la gente. No le dieron ni el fútbol. Cuando podemos ver al presidente, que es macabro, ¿no?, porque lo vemos cada día repetido en distintos informes, donde miente permanentemente, ya no pueden hacer ni siquiera un timbreo. Sus propios aliados, María Eugenia Vidal, Horacio Larreta, escondido en una foto tratando de saludar a Cristina Fernández. Digo, la situación es crítica, es realmente crítica. El planteo que vienen haciendo prácticamente es una burla. Decir que ellos no mintieron a la sociedad, decir que no hicieron otro camino, decir que ese camino va en contra de los intereses populares, es seguir mintiendo. Estamos con gente que no puede llegar a fin de mes, estamos con miles de desocupados, estamos con libertades cercenadas en todos los ámbitos, estamos sosteniendo, ¿sí?, políticas imperiales en el continente, estamos solidarizándonos con la injerencia de potencias extranjeras en el continente. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que ese esta razonamiento situación política es el razonamiento es la que vamos a revertir en octubre. Este razonamiento es el que yo me refería al principio de la charla. No, pero vos señalaste ese primero un razonamiento de plantear que gobierna el peronismo o hay caos social, es lo que vienen planteando hace 3 años desde el sector del peronismo, que o gobiernan ellos o hay caos social, que o gobiernan ellos o no se termina el mandato, que o gobiernan ellos, eso no es democrático.
Primero, Eso está muy lejos de la discúlpame democracia. una cuestión. Primero, un error histórico. Frondizi lo derrocó un golpe militar, que yo sepa, y lo puso a José María Guido después. No sé a quién te referí, porque los Este es milicos... el primer gobierno. Los milicos están con ustedes, aparte. Este es el primer gobierno desde Entonces, Irigoyen, un segundo- gobierno no peronista que va a terminar su mandato. El primer Veremos si gobierno lo, desde si lo Irigoyen. dejan sus amigos de los mercados terminar. Segundo, creo que digamos no se sostiene nada de lo que el gobierno dice, porque ha duplicado la inflación, multiplicado la pobreza, pulverizado los salarios de jubilaciones, nos está dejando una deuda, como dije antes, impagable. Verdaderamente es una situación catastrófica, pero lo que nos deja empuja una catástrofe mayor si no se pega un giro total en la política que se tiene. Y entonces ahí lo que hay que decir es claramente qué se va a hacer, porque uno ve las alianzas que está construyendo el peronismo y está Pino Solana, está contra los agrotóxicos y las mineras, pero Gioja fue el hombre de la Barricol, igual que Uñac de San Juan. Solá, el que metió los agrotóxicos cuando era secretario de Agricultura de Menem. ¿Van a estar con el aborto o en contra del aborto? Mansur, el gobernador de Tucumán, y todo el peronismo tucumano quiso declarar provincia provida, es decir, enemiga de los derechos de las mujeres a esa provincia. Entonces, ¿cuál es el programa? Tenés razón, Cristian. No, para Marcelo, déjame terminar. No, Yo pero- lo que digo que hay que decir con claridad, si se quiere cambiar la situación, es qué se va a hacer, porque vos tenés fuga de capitales, ¿cómo se para? Nacionalizando la banca del comercio exterior. No hay otra posibilidad de evitar la fuga de capitales. Aún No con el tenemos- cepo a ustedes no, se le iba pero un montón de tenemos plata, distinta con mirada, Macri se Cristian, le pero duplicó. estamos en el mismo Déjame lado. terminar la idea. Bueno, por eso, pero para terminar la idea, yo creo que hay que hablar programáticamente para quien nos está escuchando. ¿Cómo dice que va a cambiar las cosas? La izquierda lo dice claramente, que afectar los intereses de los que Macri benefició, de las petroleras, de los bancos, de los grandes propietarios agrarios, dar vuelta a la tortilla y prepararse para que gobiernen los trabajadores y no la clase capitalista que nos ha llevado a esta debacle. No, la verdad que, a ver, con muchísimo respeto, lo conozco a Cristian hace 30 años, un gran militante y naturalmente en algún momento, como siempre, nos encontramos en la misma trinchera, pero nosotros representamos al movimiento nacional popular más importante que tiene la Argentina, con claridad. Uno de los más importantes que tiene el mundo, con claridad también. ¿Tenemos contradicciones? Sí. Hay propuestas determinadas y en determinados sectores dentro de ese gran movimiento nacional y popular que de alguna manera llevan a que no tengamos un dogmatismo férreo, cerrado y duro, también es cierto. Ahora, que ese gobierno, que ese pensamiento, que esa ideología ha sido los mejores días que ha tenido la patria, también. Y los peores con Menem, los mejores días que ha tenido Menem. Marcelo, Menem, no nos olvidemos, no nos olvidemos, Carlos Saúl Menem, Partido No, Justicialista, no, privatizaciones, pero no, entrega nacional, No hagas que digas- relaciones no, carnales pero con Estados pero Unidos. no hagas que digas cosas que Fue que del no- Partido Justicialista. Absolutamente. Se fue el grupo de los 8. Lo que quiero decir. Los demás se quedaron. Lo que quiero decir es lo siguiente, Cristian. El peronismo es una ideología. El peronismo no solamente es un símbolo y no es un partido clásico. Es una ideología. El peronismo tiene una mirada sobre el país, sobre la economía, sobre sus socios internacionales, tiene una mirada sobre la industria, sobre la educación, sobre la salud. Eso, que es en ningún momento cuestionable por nadie, Una parte desde de la los fundación de nuestro movimiento. Marcelo, una hasta gran el día parte hoy. de los Todos dirigentes gobiernos- peronistas está apoyando a todos Trump los en gobiernos Venezuela. que nosotros hemos llevado Tenemos que hacer adelante un con cierre nuestra para ideología. la conclusión de cada uno. No, sí, bueno. Si querés empezar, Marcelo, dale. A ver. Es un minuto de cierre Sí, para sí, cada uno. Sí, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Me parece que, a ver, me encanta discutir con Chipi, tenemos posiciones diferentes, pero estamos del mismo lugar, como digo. Nosotros miramos al país y a la militancia para que esto se vaya sucediendo en conquistas sociales. Las conquistas políticas con conquistas sociales para que nuestro pueblo viva mejor. Podemos estar con algunas diferentes miradas, pero eso claramente con respecto al gobierno que tenemos hoy, ¿sí?, nos une. Nos pone en un lugar, nos pone mirando al país, a los trabajadores y a la patria desde un lugar y con un prisma. Nosotros tenemos en este gobierno, ¿sí?, ya no solo un adversario, tenemos un enemigo del pueblo. Tenemos a alguien que día a día está no solamente mintiendo, sino que está entregando. Cuando Cristian hacía un recorrido sobre lo que hay que pagar en los próximos años, estamos hablando de sufrimiento de nuestra gente. Hospitales sin presupuesto, escuelas sin presupuesto, salarios a la baja, lo que estamos hablando es de sufrimiento y sufrimiento. No vemos en este gobierno no solamente a alguien con quien dialogar. Vemos a un gobierno que de su soberbia pretende llevar en los últimos meses de gobierno que le quedan hasta octubre, ¿sí?, al país al peor momento de su historia. Antes o después de las elecciones, 100 millones en las calles, no vamos a derrotar el plan del FMI, de Macri y de los gobernadores, tanto del PJ como de la oposición, que lo vienen aplicando. Y no creo que con la alianza con la burocracia sindical, el peronismo conservador y los sectores a los cuales está de la jerarquía de la Iglesia Católica se vaya a cambiar eso. Acá se necesita claramente un programa
bien de izquierda para afectar los intereses de los capitalistas, que la crisis la paguen ellos y no el pueblo trabajador, y creo que a eso es a lo que tenemos que apostar. Como decía recién Marcelo, el peronismo es una ideología que en los últimos 70 años no inauguró un solo viaducto. En Argentina no se inauguró un solo viaducto. Nuestra propuesta, lo que estamos haciendo, cómo estamos cambiando la Argentina, la estamos cambiando, primero, obra que se empieza, obra que se termina. Cloaca que se empieza, cloaca que se termina. No ves más asfalto que no está puesto porque vos caminás por calles de tierra en el conurbano bonaerense y asfalto que no... Mira que no es debate, Marcelo, no es es conclusión de cada uno. no ves más calles que supuestamente se asfaltaron 3 o 4 veces y que la plata se la afanaron los intendentes, no lo ves más. Ahora lo que ves es el asfalto, ves las avenidas, ves el puente La Noria, ves el Paseo del Bajo y todo esto se inaugura. Y esto es cambiar la Argentina. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias.